La Raroteca, literatura y más, con Rosario Raro. Pues ya estamos a jueves, un jueves más abriendo nuestra ventana literaria y como siempre de la mano de nuestra queridísima Rosario Raro. Rosario, buenos días una semana más. Hola Andrea, buenos días. Y mira, hoy he traído una frase que tiene mucho que ver con el título de la obra de la que vamos a hablar, porque dice: el olvido es un arma, mata despacio. Wow. Y es de Mario Benedetti. Muy de Mario Benedetti esta frase, ¿eh? Sí. ¿Por qué tiene tanto que ver con el invitado y con el libro del que vamos a hablar hoy? Pues mira, porque hoy nos acompaña Pedro Paradís, que es un escritor de aquí de Castellón, que ya publicó un libro de relatos que se llama El curso del agua caliente, y una novela, la novela del Parque Ribalta, como la subtituló, que fue Zacarías. Y ahora pues va a presentar dentro de una semana, el jueves 18, Olvido, en el Menador a las 6:30 de la tarde. Y bueno, además de su labor creativa, tengo que decir que Pedro Paradís ha sido un referente para muchos autores a través de su taller de narrativa, donde ha acompañado pues todos esos procesos de la escritura pues con la calma y la profundidad que le caracteriza. Bueno, pues lo tenemos al otro lado del teléfono. Pedro Paradís, buenos días. Buenos días. Oye, estamos a una semana de la presentación de Olvido, el jueves que viene a las 6:30 en el Menador. ¿Qué nos puedes contar de Olvido, Pedro? Pues Olvido es la historia de una anciana, de una mujer mayor que vive sola en un pueblo casi abandonado. Y bueno, es una historia relacionada con el recuerdo y con cómo nos define, cómo nos construimos a través de nuestro recuerdo, nuestra memoria y de nuestros olvidos también. Qué profundo. Yo creo que nos vamos a sentir muy, muy identificados cuando hablamos de recuerdos y de olvido, ¿no, Rosario? Pues sí, mira, porque además eso que dice Pedro, ¿no? Que es como una construcción, ¿no? Al final somos quienes recordamos. Quería preguntarte también si hubo una imagen, un personaje o una emoción que detonó la escritura de esta historia. Mira, es que está muy bien eso que dices, que es una construcción, porque una de las piezas, uno de los elementos que me llevaron a escribir esto, es algo que leí hace muchísimo. Yo de pequeño me ponía enfermo muchas veces y leía mucho. Me traían libros, me traían revistas, y recuerdo que leí una historia que se me quedó grabada. Y era la historia de un niño cuyo primer recuerdo era que habían intentado secuestrarlo. Lo estaba paseando la niñera y alguien trató de asaltar a la niñera y llevarse el carro. La niñera se defendió y acabó toda magullada y no pasó nada. Y esta persona, según la historia que yo leía de pequeño, tenía este primer recuerdo grabado. Recordaba cómo era la niñera, cómo era el agresor, cómo había sido la pelea, ¿no? Años después, esta niñera envió una carta disculpándose porque se lo había inventado todo. Ostras. Esta niñera, lo que pasa es que, bueno, quería algún tipo de gratificación o de recompensa, y de hecho le dieron algo, no sé si le dieron dinero. Y bueno, muchos años después, pues resulta que todo era mentira. Sin embargo, esta persona tenía grabado este recuerdo, ¿no? Cuando yo leí esto se me quedó grabado también, y es una cosa que me ha intrigado mucho, y esta novela está construida desde este tipo de hechos, ¿no? De cómo recordamos, qué recordamos y qué olvidamos, y cómo lo cambiamos también a veces, o cómo inventamos recuerdos. Pedro, estás hablando de... Perdón, Rosario, que te cortaba. No, que iba a decir que la niñera se autolesionó. Totalmente. Y claro, y lo más tremendo es que el niño lo tenía como recuerdo y seguramente como trauma, ¿no? También. Claro. Totalmente. Pues fíjate, ¿no? Eso era algo que siempre contaba esta persona.
El título de la novela, Pedro, es muy sugerente. Estás hablando de los recuerdos que están muy ligados al olvido. Olvido es el nombre de la novela. ¿A qué tipo de olvido estás aludiendo? ¿Hablas más del olvido personal, del colectivo, de la memoria emocional? Mira, bueno, todo va de la mano, ¿eh? Todo va de la mano al final. En los talleres de escritura hay una figura, hay un recurso que utilizamos que es la elipsis, Uh-huh. que tiene que ver con el olvido de alguna manera. La elipsis es cuando elegimos no contar algo. Y esto puede ser porque es algo que da poca información o porque es algo muy importante. Es algo muy importante y elegimos no contarlo, ¿no? Entonces, este olvido, que es el que nos cuenta, porque bueno, yo no me acuerdo lo que merendé hace 2 semanas, gracias a Dios, porque imagínate cómo tendría yo la cabeza, sería Funes el memorioso. Una memoria RAM prodigiosa. Fíjate, pero estos olvidos clave son los que marcan la historia de la novela. Entonces es colectivo, es personal, hay cosas que olvidamos porque nuestro cerebro borra y hay cosas que no se habla de ellas y al final acaban siendo borradas, ¿no? Sí. Bueno, yo pienso que la memoria se dedica principalmente a olvidar, ¿no? Que ese es su papel como mecanismo de defensa. Y respecto a tus 2 libros anteriores, El curso del agua caliente y Zacarías, ¿qué destacarías de Olvido? ¿Qué los separa y qué los junta con ellos, con sus hermanos literarios? Pues sobre todo tiene que ver con la forma en la que está escrito, porque bueno, además de facilitar talleres de escritura, yo también soy alumno y me gusta ir y me voy apuntando a talleres, y realicé un taller con Vicente Marco de Valencia. Sí. Que me gustó mucho porque él habla mucho de la escritura por impulso. Él dice que bueno, tampoco es algo que haya descubierto él, pero él incide mucho y él escribe así y me gusta mucho cómo lo expresa, ¿no? Él habla de que, bueno, frente a esta escritura planificada que solemos hacer y que solemos ver en los talleres, en la que el escritor ya tiene claro más o menos hacia dónde va, cómo son los personajes, una idea de la trama, esta escritura por impulso consiste en ir a ciegas y en no saber a dónde vas, ¿no? Es esto que hacía Kafka, ¿no? Que decía, una mañana tras un sueño intranquilo, ¿os acordáis, no? Gregorio Samsa despertó convertido en un insecto. Y a partir de ahí, a ver dónde vas, ¿no? Kafka se supone que escribía por impulso, sin saber a dónde iba, ¿no? Y a mí este taller me impactó mucho y Olvido está escrita así, está escrita por impulso. Y ha sido un descubrimiento porque la verdad es que llegas a lugares sorprendentes. El primer sorprendido es el autor. Totalmente. Además es muy interesante que estés contando lo de escribir por impulso. ¿Podría ser esto lo más difícil o lo más liberador de escribir esta novela? Bueno, es muy liberador. Lo que pasa es que, claro, luego pues hay un momento en el que tienes que atar muchos cabos, claro, y revisar muchísimas incoherencias. Totalmente. Porque, estaba recordando que leí hace poco el taller de escritura de Maxau de Vicente Marco, en el que él aparece como personaje, como profesor de escritura creativa, que lo apodan el Espanta, de Espantapájaros, y bueno, es desternillante. Pero volviendo a Olvido, tenías un personaje central, ¿no? La anciana, y ver cómo enfocabas en ella la trama, cómo lo replanteabas, era el núcleo en este caso. Sí, partí de muy poquito y esto del impulso lo que tiene es que puedes llegar a cualquier lugar, ¿no? Como así pasa en algún momento de la historia.
Y luego, ¿qué más tenía? Pues tenía muchos personajes que han ido cambiando, que he tenido que reescribir. Por ejemplo, tenía un personaje que era alguien con mucha fuerza física y que estaba cercano a la protagonista. Claro, imagina a la protagonista, pues una señora de 80 años con con las limitaciones físicas de una persona de 80 años, ¿no? Entonces, este personaje, que era alguien fuerte y que era alguien que podía resolver mucho, pues lo tuve que quitar del medio, porque claro, facilitaba demasiado las cosas. Entonces no lo maté, pero sí que lo cambié bastante y lo alejé del centro de la historia, claro. Pedro, has hablado mucho de cómo te has sentido tú escribiendo, de cómo ha sido para ti esta novela, pero me gustaría preguntarte lo que esperas que encuentre el lector cuando lea Olvido. Pues lo primero es que se sorprenda, igual que me sorprendía yo cuando iba escribiéndolo. Y luego también llama a una reflexión, ¿no?, sobre cómo nos construimos a partir de nuestra memoria, de nuestros recuerdos, ¿no? Sobre todo estos recuerdos que nos definen. Porque la historia de la niñera, bueno, podía tener mucho peso, mucho impacto, pero tampoco era tan definitoria quizás, ¿no? Pero ¿qué ocurre si algo en lo que creemos que nos define como personas, que nos da nuestra identidad, resulta que no es cierto, ¿no? O que es un constructo, que nos hemos autoengañado de alguna manera o que hemos olvidado algo que nos hubiera definido, que nos hubiera hecho lo que somos y que nos hubiera explicado, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que la reflexión puede ir por ahí, ¿no? Lo que he buscado de alguna manera, ¿no? Pues para anticiparnos a la presentación del próximo jueves 18 en El Menador y a las 6:30 de la tarde, quería pedirte que nos dejaras con una frase, una idea o una escena que consideraras clave para entender Olvido. Una escena, una frase, bueno, la idea yo creo que es que el pasado siempre encuentra la forma de regresar. Yo creo que va por ahí y que no hay que tener miedo a esto, ¿no? Muy bien. Pues nada, nos dejas con las ganas de leer Olvido. Y ¿Sabes qué me pasa, Rosario y Andrea? Es que estoy midiendo un poco lo que digo porque no quiero desvelar más de la cuenta. Me da mucho miedo destripar algo. Es normal. Por eso es normal, pero porque bueno. se basa mucho en el misterio y en el descubrimiento. Entonces, por eso voy pisando huevos. De que sea una anticipación, ¿no? Porque es una historia de misterio ambientada en el mundo rural y, claro, no podemos contarlo todo, pero sí que podemos hacerles a nuestros oyentes que tengan ganas de leerla como tú has hecho magníficamente. Exactamente, la miel en los labios. En una semana podemos descubrir más en esa presentación y cuando leamos Olvido, pues descubriremos todo ese misterio que aguarda esta novela. Rosario, por supuesto, recomendación de la semana, Olvido, de Pedro Paradís. Olvido, de Pedro Paradís, claro. Efectivamente. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en la Raroteca, Pedro, que vaya muy bien la semana que viene la presentación y un abrazo muy grande para los dos. A vosotras.